Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Mauricio y muchas personas me han preguntado cómo hago para realizar los videos y las animaciones en 3D Max y utilizando motor de render V-Ray. Entonces es muy sencillo. Básicamente lo que, lo que hago es calcular hacer los cálculos de iluminación global por medio del Irradiance Max, y el Light Catch. Entonces, básicamente es una escena muy sencilla. Una cámara, hay una sola iluminación, es un V-Ray Light, y lo que he hecho es poner una esfera a girar y a cambiar de material. Entonces yo ya tengo todo preparado, ya hice la animación con un solo material y pues aparentemente iba bien, pero vi unos movimientos extraños en estas dos esferas. Entonces quise repetirlo para que quedara bien la animación y en ese momento, si ven el giro raro, bueno, en ese momento pues se me ocurrió, yo dije, bueno, pues para probar de que realmente funciona la técnica, entonces lo ideal es que cambiar los materiales. Entonces por eso cambié los materiales. Hay veo un pequeño fliqueo, pero aquí en las esferas, en los materiales, pero puede ser por el cambio del material. No, pero lo que es en sí la animación no presenta fliqueos, que es como lo más preocupante, menos en un recorrido arquitectónico. Entonces, generalmente es el calcular con Light Catch y con Irradiance Map, es como lo he usado y me ha funcionado, es muy sencillo. Entonces, pues como les digo, esta escena es muy sencilla. Las esferas giran y es por medio de un script que yo creé, pues utilizando el listener, y ese script está aquí en Foro 3D y lo pueden buscar como script. Ya les digo, el tema script para hacer rotar un objeto de forma natural. Al menos es un script que funciona para hacer pruebas. Ya, entonces, a ver, lo primero que debemos hacer es utilizar Light Catch y en los rebotes primarios y en los rebotes secundarios. Light Catch y Light Catch. Y en modo utilizamos Flight Drop. Entonces le decimos salvar archivo. Entonces pues yo ya salvé mi archivo, lo pongo en la carpeta de la estructura del 3D Max. Pongo en la carpeta Express, pongo el archivo de Light Catch y le doy Save, ¿vale? Entonces, bueno, y calculo el Light Catch. ¿Qué debo hacer? Ir al V-Ray en el Global Switches, pongo Don't Render Final Image, y en Common pongo que aquí en Time Output Active Time Segments del 0 hasta el frame de su animación. Pues no sé si sean 100, 200, 1000, ¿cierto? Entonces, y generalmente dependiendo del tamaño de la animación, pues partes cada cuánto quieres que se haga un cálculo. Entonces, por ejemplo, pueden ser cada 10 frames se hace un cálculo, cada 50 o cada 100, ¿cierto? Depende del tamaño de tu animación y de la cantidad de movimiento y de interacción que haya dentro de la escena. Entonces, como esto es una escena de 100 frames, pongo que cada 10
frames se haga un cálculo. Entonces, pero eso realmente depende de la cantidad de interacción que haya en la escena. Porque entre más movimiento, pues más variación va a haber de luces y de reflexiones y de sombras. Entonces, entre más movimiento tenga una escena, más cantidad de frames deben de poner. Más cantidad de intervalos entre los cálculos. Ahora ya en el V-Ray, en el Global Switches, tenemos que decirle que no renderice la imagen final. ¿Por qué? Porque sería gastar demasiado tiempo dejar que cada cálculo llegue hasta la última etapa del render. Simplemente queremos que haga el cálculo de iluminación global. Entonces vamos y le hacemos clic al render y el light catch realmente no se demora, ya está calculado el light catch. Entonces en un momento está pensando la máquina y lo que debemos hacer ahora es, ya está calculado el light catch, debemos seleccionar from file en el modo. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a importar, ya el cálculo está realizado. Entonces ahora ¿qué debo hacer? Debo ir hasta la ubicación del cálculo y seleccionarlo para que ese cálculo sea el que va a usar ahora la animación. Y listo, en la pestaña de Global Illumination, como los rebotes primarios están en el Light Catch, selecciono Irradiance Map. Ahora el Irradiance Map tiene unos modos. Son Single Frame, Multiframe Incremental, From File, Add to Current Map, Incremental Add to Current Map, Bucket Mode, Animation, Prepass, Animation, Rendering. Usemos Incremental Add to Current Map. Funciona para movimientos de objetos, funciona para movimientos de cámara, funciona para movimientos de objetos y cámaras. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo mismo. Ya está seleccionado, que no renderice la imagen final, que calcule cada 10 frames y listo, le damos candela, seleccionamos render. Este paso se demora un poco cuando empieza a hacer los cálculos del Irradiance Map. Se demora mucho, de hecho, cuando son escenas de 1000 frames, pues los cálculos se pueden demorar media hora. Entonces lo voy a estropear porque yo ya lo tengo guardado. Les voy a mostrar cómo son los cálculos del Irradiance Map. Lo que hacen los cálculos es hacer un mapeo, peinan la escena, por así decirlo. Lo que hace es un barrido de la escena en cada uno de los frames, va calculando como si hubiera movimientos de luces, entonces cómo variarían las sombras, y cada frame hace más cálculos y se los añade al archivo ya existente. Y al siguiente frame hace lo mismo, añade la información al archivo ya existente y la información que sigue al archivo existente. Y entonces cuando ya se van a generar los renders de todos los fotogramas de la escena, entonces ya hay un cálculo general de toda la escena. Así haya movimientos de los objetos dentro de la escena, y de las luces y de la cámara. Ok, entonces ya visto esto, vamos a seleccionar en el modo From File. Entonces en esta pestaña con los tres punticos seleccionamos nuestro archivo que contiene ya los cálculos del Irradiance Map. Volvemos a la pestaña V-Ray y en el Global Switches ponemos descliqueamos Don't Render Final Image para que ahora sí queremos que realice el render final. Y en el Common vamos a decirle que vamos a seleccionar que
que queremos que renderice toda la escena, pero ya no queremos que renderice cada 10 frames, sino que cada frame normal. Hacemos clic derecho en las flechitas y él va hasta el valor mínimo. Ok, entonces ya está seleccionado. Revisamos que no esté seleccionado Render Final Image, que esté From File en el Radius My Light Catch. Les recomiendo que revisen, porque muchas veces por cansancio, hay escenas muy largas, entonces por cansancio a veces no seleccionamos del cansancio a veces se olvidan cosas, como que dejamos esto sin hacer clic, o le hacemos clic. Entonces es mejor revisar y estar seguro, ¿cierto? Para que después no hayan errores. Lo digo por experiencia, porque una vez puse a renderizar una escena y a las 3 horas me di cuenta que no había seleccionado el archivo. Entonces, o había seleccionado el archivo que no era. Entonces la escena me tocó repetirla y se pierde tiempo. Entonces es mejor revisar y estar seguro. Bueno, ok, entonces hacemos render y empieza a hacer los renders de, ahora sí, fotograma por fotograma, fotograma por fotograma. Aquí alcanzamos a ver una previsualización de los cálculos que se han generado. Y ok, va a ser stop. ¿Por qué? Porque yo ya tengo todo preparado. Entonces ya están todos mis renders, todos mis 100 renders. Y voy a... pues ya tengo todos mis programas, ¿cierto? Entonces voy al lado de Premiere, hago un nuevo proyecto. Ok, entonces voy a poner un nombre. Tutorial animaciones. Ok, importo mis animaciones, pero como ya sobreescribí este fotograma, entonces voy a empezar no desde el 0, sino desde el 1. Ok, y listo, ya está mi animación. Pues esos fueron los frames que sobreescribimos, y aquí está la animación ya hecha. ¿Cierto? Entonces ya pueden chequear que no hay fliqueos, que no hay pantallazos blancos ni pantallazos negros, que no hay ruidos. Eso es una escena renderizada a 1000 píxeles por 1000 píxeles, y también he renderizado escenas de HD y Full HD. En mi canal ahí, por ejemplo, está este video con movimiento de cámara, movimiento de partículas, con reflexiones. Habían varias luces en esa escena. También en este video hay movimiento de cámara, hay movimiento de objetos, hay reflexiones, y los cálculos de la iluminación de la escena fueron hechos así, de la misma manera que les he mostrado. Este video fue pues una práctica que he estado haciendo, y tiene partículas, tiene cambios de cámara, cambios de luces, tiene cambios de objetos en la animación, y no hay fliqueos, y los cálculos los realizan de la misma manera. Entonces, bueno, creo que ya pues queda un poco claro para las personas que me han estado preguntando, y espero que hayan entendido.